Y bueno, pues aparte de hacer un estudio que están haciendo de los acuíferos de la comarca, se le ha encargado también específicamente un estudio del acuífero de Archidona. Y pues básicamente hoy ya nos van a mostrar los primeros avances, los primeros resultados que han estado obteniendo con datos. La verdad que esto es un trabajo lento porque para poder sacar conclusiones tienen que ir recopilando datos pues, de toda la pluviometría, de la evolución de los sondeos, y tiene un retardo, y, claro, llevan desde octubre trabajando y les lleva un retraso el poder disponer de toda la información. Ya con ese estudio previo pues nos van a hacer un avance de todo lo que los resultados del programa que ahora explicará, que tiene varias partes, pues prácticamente dos de ellas las habéis terminado, ¿no? De los análisis previos, y ahora ya le toca empezar a abordar pues medidas y empezar a abordar otros planteamientos ya para seguir avanzando con el estudio. Así que no entretengo más y le dejo a Juan Antonio que nos explique, que seguro que entonces. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Bueno, en primer lugar lo que quería sobre todo es agradecer a la alcaldía de Archidona darme este hueco, ¿no? Sobre todo para tener un poco de voz e intentar mostraros algo más sobre el acuífero de la Sierra de Archidona, del que quizá pues, hace falta entenderlo mejor, sobre todo para comprender el tema de la escasez hídrica, sobre todo que se produce en esta parte norte de la provincia de Málaga, ¿vale? Entonces yo voy a intentar hacer una charla más divulgativa que otra cosa, porque realmente no quiero que la gente piense un poco sobre los resultados, ni vaya a la cifra, ni nada de eso, sino más bien pues aclarar conceptos muy básicos que a veces quizá tenemos una idea un poco más distante, ¿vale? Entonces yo voy a formular una pregunta muy sencilla, que tiene que ver sobre todo con el origen del agua que sale por nuestro grifo. Por el grifo se entiende de aquí, de la población de Archidona. Entonces hay que preguntarse si realmente tenemos que mirar al cielo para que el agua del grifo continúe saliendo. Es decir, que estamos muy habituados a hacer este gesto y ver correr el agua del grifo, pero no somos conscientes de todo lo que hay en cuanto al recurso, que es el agua, y en cuanto a la manera en la que se capta ese agua y después se distribuye hacia todas nuestras casas y hacia nuestro grifo en particular, ¿vale? Bueno, si nos damos una vuelta por el municipio, también nos resulta familiar alguna imagen, ¿no? Como la del arroyo Marín, Entonces, en este caso es agua también, pero es agua que discurre sobre los cauces superficiales y que aparentemente quizás está ciertamente lejos de lo que es el municipio y no es el caso en el que el municipio se abastezca de este recurso, ¿vale? Ahí veis una imagen del paraje de La Hoya, que es básicamente el corazón de la Sierra de Archidona, y ahí doy alguna pista sobre ese origen del agua. Entonces hay que preguntarse si realmente el agua la encontramos en el subsuelo. Pues si no es el agua del río y directamente no la captamos con una especie de depósito del cielo, de alguna manera vendrá de algún sitio. Y podríamos también considerar alguna otra fuente quizá alternativa de agua. A todo el mundo quizá le suena también esta imagen. Es de aquí, es de Archidona, y es la estación depuradora de aguas residuales. Pero por ahora parece que no tendremos que hacer uso de este tipo de agua, aunque quizá en el futuro no hay que descartarla. La respuesta a todas estas incógnitas y preguntas es la que veis. El agua de la Sierra de Archidona, o la que sale del grifo, en principio no se ve. Es lo que se llama el agua invisible, pero tiene un nombre, y ese nombre es agua subterránea. Agua subterránea significa que se encuentra en profundidad, que a veces quizás en otros sitios
sale, como se dice vulgarmente, por su propio pie, por una fuente, por un manantial, por una galería, pero por lo general, si accedemos a ella mediante, por ejemplo, perforaciones, pues sí que tendríamos que profundizar en la roca. Por tanto, las rocas de la sierra pues forman pues, ese reservorio de agua subterránea que todos utilizamos cuando abrimos ese grifo, ¿vale? Por tanto, podríamos concluir que la Sierra de Archidona es un acuífero. A alguien le sonará el concepto pues distinto al que puede considerar teniendo en cuenta el agua subterránea, pero realmente es un acuífero y no es algo parecido a lo que se ve en pantalla, porque a veces pues tenemos alguna concepción errónea de lo que puede haber por debajo de nuestros pies si nos ponemos básicamente a hacer trekking sobre la sierra, ¿vale? En algunos otros sitios, como ya digo, pues sí que hay grandes cavidades e incluso pues se puede navegar en bote, como ocurre pues en las famosas cuevas del Drac en Mallorca, pero no estamos en Mallorca, estamos en Archidona, como ya digo. Entonces, bueno, seguimos con esa concepción quizá errónea. A todo el mundo le suena pues el comentario, pues en la sierra pues hay una bolsa de agua, o hay una burbuja de agua, o hay un lago de agua, o un río. Es verdad que en otras localizaciones, en otras geografías, por ejemplo en Eslovenia, que es un pequeño país, en el que pues básicamente todo el terreno está cubierto por materiales que pues son muy parecidos al de la sierra, pero insisto, no tenemos ningún tipo de lago subterráneo, ningún río subterráneo, ni tampoco podemos atravesar la sierra con barca, pero bueno, hay otro tipo de acuíferos que podrían dar respuesta a esa pregunta del ¿un qué? Pues un agregado de poros o de partículas que pues a una escala un poco más reducida, tamaño centimétrico, pues podríamos tener ese agregado de pues pequeñas esferas de material geológico entre las que se encuentra pues agua. Y bueno, pues se trata de otro tipo de acuífero que no es precisamente el de la Sierra de Archidona. Por tanto, vamos a ir descartando opciones pues para quedarnos un poco con la que parece ser la más indicada. Bien, si andamos un poco por el campo y nos detenemos a ver pues todas aquellas rocas que aparecen por la sierra, pues probablemente nos encontraríamos algo parecido a lo que vemos ahí en pantalla. De manera que yo voy a señalar algunas partes de la fotografía pues para hacer un poco una idea algo más correcta de lo que es el acuífero de la Sierra de Archidona. Si hiciéramos una vista con una lupa o con un microscopio, pues en ese punto veríamos realmente un agregado de pequeñas partículas. Pero si pues movemos nuestra visión hacia otras partes de la fotografía, pues lo que vemos y lo que nos llama la atención cuando andamos por la sierra es que está muy fracturada. Hay muchas fisuras, hay muchas grietas, incluso pues prácticamente habrá algunas en las que casi nos podemos guarecer. En definitiva, es una característica distintiva de este tipo de rocas que pues la tenemos aquí al lado, en nuestra Sierra de Archidona. ¿Vale? Entonces es un tipo de acuífero en el que pues estas fracturas, estas fisuras que en superficie parecen no estar conectadas, pues sí lo hacen en profundidad. Y a medida que pues profundizamos, pues unas se unen con otras y al final crean una especie de oquedades en las que el agua pues se puede almacenar, pero es importante también que pueda fluir entre ellas, porque si no fluye,
pues no sería un acuífero como tal, porque realmente no deja que nosotros captemos o bombeemos el agua o directamente termine en un manantial o en una galería, ¿vale? Bien, ¿a alguien le suena esta imagen? No está muy lejos de aquí, y es, a mi parecer, uno de los ejemplos más espectaculares a nivel mundial de un paisaje muy característico que se desarrolla sobre unas rocas que ya puedo adelantar que son de origen carbonatado. Y es un relieve pues de tipo kárstico, que además forman acuíferos que contienen agua, que en la mayoría de ocasiones pues en abundancia y de buena calidad, ¿vale? Bien, vamos a irnos básicamente a las sesiones matutinas de hoy en los colegios, y vamos a hacerlo todavía más sencillo, de manera que vamos a limitarnos a un concepto muy simple de lo que es un acuífero, ¿vale? Entonces, aquí en la pantalla lo que podemos ver fundamentalmente es algo así como una especie de cubo, un cubo que tiene sus dimensiones, tanto de ancho, de fondo como de alto, que está ocupado por una serie de esferas que están representadas ahí, entre las cuales hay huecos. Hay multitud de huecos y la mayoría de ellos están interconectados entre sí. Esa interconexión entre huecos pues es lo que permite que, si asumimos que la precipitación, la lluvia, que cae sobre el acuífero, la sierra, pues empieza a hacerse pues hueco entre estas oquedades, pues realmente se destinará el agua a llenar este cubo, y si el cubo tiene algún tipo de orificio, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser abajo, quizá en el fondo no, porque en el fondo debe haber un límite que haga que el agua, pues si no puede básicamente profundizar, pues se mueva lateralmente hacia lo que conocemos como salidas naturales, manantiales, galerías. Podría ser una salida a un río perfectamente. Nosotros también podemos hacer y fabricarnos un acuífero. De hecho, es la mejor forma para hacer ver que una idea sencilla puede dar lugar a algo más complejo, en definitiva, a la realidad. Y esto es un acuífero que han preparado los compañeros que aquí se sientan, de manera que, pues, ese cubo es un tupper, no deja de ser algo que podemos encontrar en cualquier sitio, y aquí tenemos cantos de diferentes tipologías, de diferentes tamaños, y aquí Pedro, pues básicamente lo que hace es simular esa salida natural con un tubo puesto a una determinada altura, y la precipitación pues sería básicamente pues la manguera que estamos regando ese cubo, de manera que aquí veis el nivel en el cubo, y si el nivel va subiendo, al final terminará saliendo pues por esa abertura lateral. En definitiva, un mecanismo sencillo pues de un cubo que hace las veces de acuífero o de sierra de Archidona. Bien, en esta diapositiva pongo un titular que llama mucho la atención. Dice, algo menos de la mitad de agua de lluvia pasa a ser subterránea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aparentemente cuando llueve, pues todos creemos que toda el agua de lluvia pues termina en los acuíferos, o termina pues en la red de drenaje, llámese arroyo, llámese río, pero la realidad es que cuando hacemos nuestros cálculos y nuestras estimaciones, pues sabemos que más o menos, pues algo menos de la mitad del volumen de precipitación que cae, podríamos decir por término medio en el año,
pues retorna a la atmósfera. Es decir, que se evapora. El agua se evapora antes de drenarse por un río o directamente infiltrarse a partir de 1, 2, 3, 4, 5, multitud de grietas en tan solo un pequeño afloramiento de metros cuadrados que se ve en esa pantalla, ¿vale? Pero imaginaros que pues extrapolamos ese proceso a toda la zona que está expuesta con esa roca desnuda que pues los que estudiamos este tipo de acuíferos pues las denominamos la piaz, ¿vale? Bien, por hacer alusión a otro objeto cotidiano, pues un acuífero kárstico podría asimilarse a una esponja. Una esponja, cuando la ponemos debajo de un grifo, pues se empapa de agua. Y cuando hay tanta agua en la esponja y ocupa todos estos poros que veis aquí o estas vesículas, pues empieza a gotear. Y ya después que recogemos el agua por otro lado. Pues un acuífero kárstico, si lo quisiéramos comparar con un objeto cotidiano, pues quizá el mejor objeto que podríamos elegir es la esponja, ¿vale? Bien, el acuífero de Archidona pues también tiene salidas. Antes veíamos el cubo, que tenía unas entradas por precipitación, por lo general, por defecto, la lluvia es la que recarga al acuífero, y hay zonas donde pues el agua tiende a moverse e incluso a salir a superficie. Este es un esquema que he seleccionado de una guía que hicimos para precisamente una actividad de divulgación aquí en el pueblo, allá por 2023. Y lo que viene básicamente a representar es el extremo suroeste de la Sierra de Archidona. Aquí estaría la población básicamente, y una galería que penetra prácticamente los primeros metros del acuífero, en casi horizontal, ¿vale? Pues esa galería la podríamos encontrar, pues si vivimos aquí desde hace ya bastantes décadas, pues en la iglesia de Santa Ana. De hecho, esta puerta que veis aquí es la puerta de acceso a las galerías que se perforaron, o que se excavaron, mejor dicho, porque entiendo que se utilizaron medios manuales, pues para aumentar la superficie drenante y pues captar el máximo de agua posible, porque entiendo que los habitantes de la zona en su momento se dieron cuenta de que pues había algunos indicios en que podría permitirles pensar pues que hay rezumes en las rocas, en las casas, y si perforamos esa o excavamos esa roca, pues podría salir mucha más agua de las que vemos en las casas o en alguna pared, y eso pues se ha explotado tradicionalmente pues, por la compañía de agua o por el ayuntamiento, pues a partir de esas galerías, y aquí os pongo algunas imágenes, de manera que pues este es el aspecto de esas excavaciones, que es una práctica muy común en muchos otros sitios. Y ahí veis en la izquierda pues la sala de bomberos, de manera que aquí en esta sala se recogía toda el agua de las galerías que iban en paralelo y directamente ya se llevaba pues a los depósitos a distribución, ¿vale? Pues bien, he rescatado también datos que hay de informes técnicos, sobre todo de la Junta, que atestiguan que allá por inicios de la década de los 80 o por 1979, pues ya hubo quien hizo alguna medición del caudal que salía por la galería. Y ahí pues hay un punto que
pues roza más o menos los 85 litros por segundo. Es mucho caudal para pues unas cuantas galerías. Y entonces pues hasta este caudal se explotaba, o por lo menos parcialmente, para aprovechamiento al núcleo urbano. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en este mismo diagrama pues se puede ver cómo ese caudal se empieza a atenuar y ya pues las salidas, el dren de la galería ya no pues conduce tanta agua, ¿vale? Entonces, bueno, es un hito dentro de lo que es la historia de la explotación del agua subterránea en Archidona, de manera que a partir del momento en el que se ve que la galería pues ya no echa tanta agua, pues hay que utilizar otros métodos pues de captación de agua, y en este caso pues todo el mundo puede imaginar que se utilizan métodos pues basados en las perforaciones, y pues bueno, a día de hoy por aquí anda pues la zona de las galerías, ¿vale? Y en esta imagen que he tomado aérea pues se ven básicamente pues la segunda salida, que no es natural, que básicamente es artificial, porque nosotros a partir de 3 pozos de captación, pues lo que hacemos es profundizar y captar el agua pues en el subsuelo, ¿vale? Entonces pasamos de la galería a directamente una explotación por pozos de bombeo, que es de la contraria, pero los nombres están mal. Están mal. Sí, Calderón es el de la punta. Probablemente me haya equivocado. Y el otro es Conjuro. Pues muchas gracias por la corrección. Bien, y bueno, para quien no lo sepa, pues hay una tercera salida, y a partir de 2008 hay otro hito que también hay que considerar, y es que pues el acuífero pues sufrió un poco las consecuencias de pues la perforación de la línea de AVE, pues esta básicamente perfora o atraviesa parte del acuífero, y pues bueno, gracias a que hubo quien pues asesoró en las obras, y teniendo en cuenta los precedentes que había prácticamente no muy lejos de aquí, pues proyectaron un viaducto, y por tanto la traza del túnel pues no perfora o no atraviesa el acuífero a la cota que en origen pues estaba prevista, si no sería un poco más sería catastrófico en todo caso, sería la réplica del Valle de Aldarají, pero bueno, al final pues por ahora la boca del túnel, sobre todo la oeste, la de salida, pues está todavía seca, y el agua pues no llega a esa cota, pero en términos prácticos pues el hecho de que perforemos o que hagamos una obra lineal en el acuífero pues es básicamente pues la expresión más moderna de la galería que hicimos en su momento, pero las dimensiones no son comparables, ¿vale? Bien, el resultado es que tenemos un acuífero tensionado. Es un acuífero en el que, pues bueno, entre la explotación, entre los usuarios, entre las actividades que se producen a su alrededor, y entre también esa intervención de la línea de alta velocidad, pues sí, es un acuífero tensionado, ha cambiado, de manera que pues en un esquema un poco conceptual del acuífero, pues en origen, pues allá por el 80 o al inicio, todavía salía algo de agua por la galería de Santana. Eso quería decir que los niveles estaban bien altos para básicamente drenarse por ese punto, y que a día de hoy pues todos estos elementos que he comentado pues quedan representados también en ese otro modelo conceptual, de manera que ya los niveles no están aquí, no van prácticamente pues a la cota de la galería de Santana, sino que
están pues, muy en profundidad. Y ahí veis, pues, entre otras diferencias que hay entre los dos modelos conceptuales, sobre todo, pues que hay más perfracciones. Algunas de ellas incluso pues, se han quedado inservibles porque pues, no profundizan en todo lo que pues, es posible pues, para llegar al nivel actual del agua subterránea en el acuífero. ¿Vale? Entonces, os voy a mostrar cómo funciona un acuífero. ¿Vale? Y vais a ver un poco pues, un ejemplo también de algún objeto cotidiano, sobre todo para intentar comprender mejor ese funcionamiento. Entonces, si se tratara de un acuífero en régimen natural, esto quiere decir pues, que no hay ningún tipo de explotación. Imaginaros pues, que pues, no hacemos uso del agua subterránea, ni siquiera para abastecer al municipio, y no hay ningún tipo de usuario que haga uso de ese recurso. Entonces, por lo general, tenemos el acuífero que entra en profundidad y tenemos, pues yo he diferenciado algo así como dos volúmenes de agua que pues, hay que distinguir. Por un lado, un volumen de agua que llamamos recursos renovables, que es algo así como la cantidad de precipitación que cae sobre el acuífero por término medio al año. ¿Vale? Es un volumen de agua. Pues en este caso es un volumen de agua superficial que incluso pues, se drena todo por pues, una galería o un manantial. En el caso pues, hipotético que pongo aquí. ¿Vale? Y en profundidad tenemos las reservas acuíferas, que básicamente es todo lo que queda por debajo de la cota de surgencia. ¿Vale? Entonces, en el caso del régimen natural, todos los recursos renovables, es decir, toda la lluvia, se drenan pues, por la galería. ¿Vale? Y pues puede drenarse a lo largo de un año o más tiempo, de manera que la galería pues, o el manantial sigue echando agua. ¿Vale? En este caso no hay ningún elemento que haga uso de esta reserva, ¿vale? Y para hacer la comparación con otro objeto cotidiano, pues sería pues, el ejemplo de una bañera pues, completamente llena de sedimento o de material pues, granular, de tamaño más o menos homogéneo, y el grifo básicamente emula la precipitación. Toda la bañera está completamente saturada de agua y el único drenaje pues, se hace a partir de ese agujero que veis ahí en pantalla. ¿Vale? Bien, vamos a intervenir sobre el acuífero y en este caso pues queremos hacer uso del agua subterránea por métodos de perforación. Pues tenemos una surgencia, una galería y tenemos uno de los sondeos, podemos tener alguno más. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues hacemos uso de la reserva renovable, que es la precipitación, insisto, que cae sobre el acuífero por término medio en el año, y podemos captar algo de ese otro reservorio que es básicamente todo lo que queda por debajo de la cota de surgencia. ¿Vale? Ese sería un ejemplo en el que pues hacemos más o menos una captación del recurso de forma sostenible. Esto, en términos prácticos, básicamente significa que regulamos el caudal del manantial o de la galería y no tenemos ningún tipo de afectación sobre otros volúmenes que están disponibles en el acuífero. Bien, una vez más con nuestra bañera, ahora directamente pues tenemos una entrada de agua, una salida artificial y una salida natural. Y llama la atención sobre todo porque en la salida natural pues hay menos agua que antes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la detraemos con este pozo. ¿Qué ocurre cuando hacemos una explotación intensiva? Intensiva quiere decir pues, que hay más sondeos y estamos
explotando básicamente el agua subterránea por encima de las posibilidades que tiene el acuífero de ceder agua. Esto, en términos prácticos, también es que estamos captando más agua subterránea de la que, por término medio, recarga por precipitación al acuífero. Entonces los niveles no estarán aquí, estarán aquí, ¿vale? Los recursos renovables, la precipitación será muy limitada y realmente lo que estamos haciendo uso es de lo que conocemos como reserva acuífera, ¿vale? Estamos en un estado de sobreexplotación. Estamos captando más agua de la que el acuífero nos puede ceder por término medio anual. En definitiva, estamos detrayendo agua a un ritmo más elevado del que el acuífero se recarga, ¿vale? El caso ejemplo sería nuestra bañera. Ahora tenemos más sondeos, ya no sale agua por la salida natural y los niveles están bastante bajos, están ya apuntando hacia el fondo, ¿vale? Pues bien, ¿todo esto para qué? Pues para básicamente evidenciar que el acuífero de la Sierra de Archidona está en esta última situación, está en estado de sobreexplotación. ¿Por qué? Porque tiene un volumen de agua subterránea limitado, que pues básicamente hace que la explotación pues esté más o menos ahí o un poco por encima de lo que nos puede ceder el acuífero por términos medios, ¿vale? Ahora vamos a ver mejor esto para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que ahora vamos a darle ese apellido de sobreexplotado. Sierra de Archidona, acuífero sobreexplotado. Todo eso que veis ahí, todo ese relieve, incluso el que queda más al norte, que es el Morrón, pues todo eso es acuífero. Es decir, que si perforáramos cualquier parte de esta sierra, pues encontraríamos agua subterránea pues a diferentes profundidades, eso sí. Bien, vayamos a los datos, y esto pues llama mucho la atención. Aquí os pongo una evolución de los niveles de agua subterránea a lo largo del tiempo. Empieza el gráfico desde el año 83 y termina hasta pues, el 23. No está actualizado del todo porque después vendrán más datos, ¿vale? Y en la parte izquierda lo que vemos son valores de cota piezométrica, que sería algo así como el nivel del agua, sino que utilizamos una referencia absoluta. Entonces, todos los puntos que veis ahí son medidas que se han hecho desde tiempo atrás hasta la actualidad. Y aquí, pues, a poco que sepamos un poco interpretar este tipo de gráficos, pues, ¿qué es lo que vemos? Pues que prácticamente hacia el 2000 todavía los niveles pues, subían y bajaban, atendiendo un poco a las precipitaciones y a la acumulada de las mismas. ¿Vale? De manera que, como siempre, pues podemos tener años más secos, más húmedos, años intermedios, en definitiva, pues los niveles tienden a compensarse. Pero si hacemos más o menos una estimación o una evolución de los niveles en la época que viene a continuación, que sería más o menos a partir del 2000 hasta el 2015, es decir, los 15-20 años siguientes, pues ya veríamos decadencia en esos niveles. Ya los niveles decaen, pero no lo hacen tan drásticamente como se aprecia desde más o menos 2015-2016. ¿Vale? Actualmente los niveles, ahora mostraré datos muy recientes, pero sobre todo llama imperiosamente la atención que de un tiempo a esta parte los niveles caen en picado, ¿vale? Y las tendencias son las que son y no se recuperan, no hay indicios de recuperación, ¿vale? Entonces, ¿qué efectos tiene la sobreexplotación en un acuífero? Pues indiscutiblemente que cada vez hay menos agua. Cada vez hay menos agua disponible, sobre todo para aprovecharla en el mejor de los usos, que sería para beber, puesto que sigue siendo agua de buena calidad. En términos de explotación, pues realmente tiene un mayor coste, porque al final seguimos profundizando, seguimos poniendo las bombas cada vez más en profundidad
Y bueno, pues al final lo pagamos entre todos, como se suele decir, ¿no? Pero la gran preocupación, sobre todo, de pues quien están ahora mismo de responsables en la municipalidad, es que esto genera una gran inseguridad hídrica. Inseguridad hídrica es sinónimo de preocupación social, de que todo el mundo realmente tendríamos que estar preocupados por el estado de salud de nuestro acuífero, que es el de la Sierra de Archidona, ¿vale? Y bueno, datos más actualizados del 2023 al 2025. Ahora sí que veis una línea muy continua, y eso es porque nosotros hemos instalado equipos que nos permiten medir el nivel del agua pues cada media hora. Entonces, claro, eso nos da una visión muy precisa de cómo el acuífero se puede llenar y se puede vaciar, ¿vale? Y aquí veis cómo pues, las lluvias de, por ejemplo, el año 23-24, pues no hacen más que hacerle cosquillas, digamos, al acuífero, y en cuanto ya no hay lluvia, pues en esta época estival, como por ejemplo estamos ahora, fijaos en junio ya, pues de junio a octubre, pues los niveles decaen hacia pues, básicamente el mínimo anual, después se mantienen un poco, vienen una nueva lluvia y generan un ascenso, pero si nosotros leemos este ascenso, se traduce en 2 metros. Eso es nada. Vemos la escala, esta anterior, si hacemos una lectura rápida, los niveles allá por el 80 estaban a cota 710 y lo hemos dejado a 660. Estamos hablando pues, de más de 50 metros. El nivel ha descendido pues, durante las 4 últimas décadas. Y ahora nos encontramos en cotas muy bajas. Entonces, claro, hasta que no estamos muy encima de lo que pasa, no nos damos cuenta de realmente pues, ese diagnóstico del acuífero. Entonces, es importante, no, imprescindible, sí, medir. Medir, tomar muestras y sobre todo saber en qué estado se encuentra el acuífero en cada momento, porque sin eso es imposible gestionar bien pues, el agua subterránea. Aquí os pongo una imagen de pues, la evolución de la salinidad del agua a lo largo básicamente también de ese periodo. Y lo que se ve es que cada vez el agua está un poco más mineralizada. Bueno, quizá vosotros no lo habréis notado en vuestras casas, pero seguro que Tania sabe algo más de esto. ¿O le suena esto que hay aquí? Que básicamente son las incrustaciones del carbonato cálcico pues, en las tuberías, que hace que se partan directamente por sobrepresión y se obturen y haya que cambiar básicamente parte de la red de distribución, ¿vale? Bien, un dato que quizá es importante dar. Pues aquí vemos en este gráfico pues la recarga, digamos, el agua que le entra al acuífero. Esto está en hectómetros cúbicos desde el año 80 hasta la actualidad. ¿Vale? No voy a entrar mucho en detalle, pero más bien estad atentos a los carteles que vienen ahora, y es que por término medio el agua que hay disponible en la sierra para ser usada o captada es de un hectómetro cúbico. Un hectómetro cúbico, para hacernos una idea de lo que representa, pues aquí tenéis el dato. 400 piscinas olímpicas. Eso puede parecer mucho, pero ahora veréis que no es tanto. ¿A alguien le suena el término cambio climático? ¿Sabe las repercusiones que puede tener sobre cualquier sistema hídrico, por ejemplo? Una de ellas podría ser la reducción de las precipitaciones, ¿verdad? Pues efectivamente, si hacemos un análisis estadístico, por sencillo que sea, pues nos damos cuenta de que aproximadamente por cada año que pasa, probablemente tengamos 2 piscinas olímpicas de agua menos para consumir. Con lo cual, si vamos acumulando años, pues vamos acumulando déficit de lo que es entrada al acuífero.
pero nosotros necesitamos siempre la misma o más. Entonces, si queréis otro dato, Archidona, según el INE, y ahí pues es el INE, tiene aproximadamente unas 8.100 vecinos directamente censados, y eso pues supone algo así como 300 piscinas de agua solo para beber, ¿vale? A lo largo del año. Con lo cual, pues ya quedan muchas menos piscinas pues para repartir para otros usuarios, ¿no? Entonces, realmente lo que hay que quedarse es con la idea de que no tenemos tanta agua, no nadamos en abundancia, y que básicamente hay que controlar pues el gasto y el uso que se hace de ello. Aquí lanzo la pregunta del millón, y es: ¿las lluvias realmente de los últimos meses solucionan el problema de escasez? Pues aquí replico el gráfico anterior, ¿vale? Y si allí nos quedamos en el 23, pues añado básicamente toda esta parte que está sombreada en gris. Ahí lo pongo un poco más grande para que se vea mejor. La tendencia seguía descendente. Y ahora, pues los niveles prácticamente de hace unos días, que ha medido Pedro, pues están básicamente a este nivel. Si hacemos algún tipo de comparación, pues estaríamos básicamente recuperando los niveles de hace unos 5 años aproximadamente. Por tanto, seguimos sin nadar en la abundancia. Estamos retrasando un poco más la tendencia al descenso frenética del consumo de agua, por una sencilla razón, y es que necesitamos agua para abastecimiento, y hay muchos usuarios ya en el acuífero, y entonces hay que tomar conciencia de forma conjunta, y sobre todo ir reduciendo drásticamente los consumos, porque lluvia pues es la que es y va a ser la que va a ser. Por tanto, la respuesta es no. Las lluvias lo único que hacen es retrasar una situación que ya está aquí desde hace bastante tiempo, ¿vale? Prueba de ello pues es lo que hacen y publican otros alcaldes de municipios próximos. Ya habréis visto en las noticias que el estado de los acuíferos del norte de Málaga pues no es boyante. Hay otras poblaciones que están mucho peor que Archidona. La cuestión está en hasta qué punto en Archidona no se van a ver como en un Humilladero, como en Fuente de Piedra, o como en Mollina o Alameda. Eso es lo que hay que evitar, llegar a esa situación, ¿vale? Pero nosotros ya, desde la universidad, ya advertimos que realmente no hay que saltar de alegría, como se suele decir, por las lluvias que han acaecido estas últimas semanas, porque la recarga de los acuíferos es muy diferente según se trate en la región de Málaga. Entonces, donde hay sitios en los que prácticamente han sufrido las consecuencias de alguna inundación, pues aquí pues casi ni nos enteramos. Entonces, insisto en que realmente hay que tomar conciencia y hay que seguir trabajando de la mano todos, y todos tenemos esa responsabilidad de hacer sostenible en la explotación del agua subterránea, sobre todo intentar que no vaya a empeorar las cosas. Esa es la cuestión, ¿vale? Bien, ¿hay margen para la mejora? Yo diría que sí, y mucho, pero es cuestión de aunar esfuerzos. Entonces, si empezamos a generar conocimientos y actualizar los datos de la situación, entonces sabremos en qué punto de la explotación y de la sobreexplotación estamos, ¿vale? Entonces hay proyectos de investigación que se desarrollan, uno de ellos pues el que aparece allí en la esquina, en su logotipo, pero le precedieron algunos más, llevamos años investigando no solo el acuífero de la Sierra Archidona, sino los acuíferos vecinos. Entonces nosotros sí que queremos estar
pues involucrados en esa gestión que se hace más a nivel local. Iniciativas locales como la que emprende Archidona pues son bienvenidas, valga la redundancia, porque pues realmente hay que tomar cartas en el asunto, y todos, como ya digo, tenemos mucho que decir y hacer, y sobre todo pues las administraciones que también tienen su parte de responsabilidad. Por eso se está promocionando sobre todo ese trabajo coordinado pues para pues intentar al menos revertir la situación, puesto que un acuífero es un sistema cambiante en el tiempo. Ya lo habéis visto en los gráficos, los niveles de hace décadas no son los que podemos medir ahora, ¿vale? Entonces hay que estar continuamente vigilando, ¿vale? Nosotros hacemos investigaciones y aportamos toda la información pues al Ayuntamiento de Archidona o cualquier institución que pues necesite de esa información, ¿vale? Entonces podemos medir de forma recurrente los niveles de agua subterránea, los consumos de los sondeos, no solo de los municipales. También podemos actualizar pues el inventario de puntos de agua e identificar todos los usuarios que potencialmente pueden estar haciendo uso legítimo o no del agua subterránea de la sierra. Y pues hacemos balances, es decir, cuantificamos qué volumen de agua entra al acuífero o cuál es el dato de salida, pues de forma precisa, porque podemos hacerlo atendiendo pues a todas las medidas que pues recogemos, ¿vale? Entre nuestras actividades pues se plantea pues hacer un modelo tridimensional del acuífero de la Sierra de Archidona, de manera que con un software específico vamos a intentar dar dimensiones, no solo en superficie, sino también en profundidad, pues de ese cubo que es el acuífero, pero realmente un cubo no es algo mucho más complejo. Y entonces podéis ver que con secciones geológicas que nosotros esbozamos con los datos de campo, aquellos que recogemos cuando estamos ahí en lo alto de la sierra, pues podemos hacer esquemas, después unirlos con una malla de corte y darle forma pues tridimensionalmente, sobre todo para estimar esas reservas acuíferas que no sabemos cuántas son. ¿Vale? Pero también nuestro deber es realizar inventario de todas aquellas amenazas que pueden pues existir sobre las aguas subterráneas, y para ello pues hacemos muestreos regulares de la calidad química, y también colaboramos con el ayuntamiento pues, para redefinir los límites de la cartografía y los perímetros de protección pues, de las captaciones de agua subterránea, que es básicamente una tarea indispensable pues, para iniciar los trámites que se pretenden hacer para declarar formalmente el acuífero sobreexplotado desde el punto de vista técnico-administrativo. Es, digamos, la pretensión que hay desde el punto de vista local. Y para ello pues, estamos colaborando con el ayuntamiento y estamos desarrollando lo que hemos denominado un plan de ordenación de recursos hídricos en el municipio, de manera que consideremos no solo el acuífero de la Sierra de Archidona, cuantifiquemos su reserva, sino que también exploremos cualquier uso o cualquier recurso, disponible, bien sea de agua subterránea, de agua superficial o incluso agua residual, puesto que la idea en todo caso sería dejar el agua de la sierra solo para beber, y los demás usos pues complementarlo con diferentes recursos disponibles en el municipio, y que quizá no tengan la mejor calidad, pero pueden servir para, por ejemplo, el baldeo de calle. No hace falta baldear las calles con agua de la sierra, hace falta que sea pues, de otra calidad, porque a fin de cuentas pues es agua que no la vamos a ver. ¿Vale? Pero yo creo que vamos en la buena línea, y se hacen inversiones en infraestructura, como veis, pues
Se ponen a punto los sondeos de explotación para optimizar la explotación. Se hacen llamamientos a la población también para que sean responsables. Esto va en línea también con lo que hacen los demás alcaldes de la zona, pero a poco que exploréis las noticias, tanto en la página web del ayuntamiento como en cualquier otro medio, pues bueno, se están captando pues financiación pues para pues modernizar la red, que por otro lado la eficiencia en la red de abastecimiento es indispensable, sobre todo para destensionar la captación o el uso del agua subterránea que hacemos, porque no se perderá agua por pérdidas de red. Y este gráfico más o menos lo demuestra. Estamos ahora mismo en Archidona pues, con una dotación por habitante y día que se puede comparar con la media provincial. Es verdad que las capitales están un poquito más bajos, pero no es mal dato, yo creo que es todo lo contrario, y quizá algún vecino que otro no lo pueda decir igual. Entonces todas esas inversiones tienen que tener algún tipo de resultado, y el resultado es que cada vez los habitantes, si hacen un consumo responsable, no necesitan tanta agua, ¿vale? Pero por otro lado también se trabaja en la participación pública. Se hace, fijaos la fecha de esta actividad, ¿no? Os sonará de esta mañana. Algunos de los presentes pues han estado por ahí participando en los colegios, de manera que hay que trasladar el mensaje, ¿no? El mensaje de cautela, de uso responsable, y sobre todo pues el deber de los que pues tenemos algo más de conocimiento del tema de las aguas subterráneas, pues de transferirlo hacia la sociedad, ¿vale? Y en eso pues tenemos el cumplimiento de hacer algunas de las actividades de divulgación, y aquí vos podéis ver cómo estuvimos en el 23 por aquí por las calles del pueblo, pero no tenemos ningún inconveniente en hacerlo pues las veces que haga falta, sobre todo si el resultado siempre es positivo. Y ahí hay una imagen, ahí ven una imagen de una reunión que hicimos hace cuestión de un mes y algo, si no mal recuerdo, y pudimos prácticamente reunir a todos los responsables de las municipalidades de aquí del norte de Málaga, sobre todo también para aleccionarles en términos de pues el conocimiento sobre sus acuíferos. Es decir, que lo que estamos haciendo aquí pues también lo hacemos en otros sitios, y que pues lo que uno percibe es que al final pues falta conocimiento, y ese conocimiento hay que dotarlo, ¿vale? Bueno, y ya para terminar, pues pongo un par de diapositivas de algunas cosas que estamos haciendo, y que pues no creo que tardemos muchos años en que se implementen, sobre todo en aquellos sitios en los que se necesita. Es decir, ¿cuál será el futuro de la gestión del agua? O el presente, porque realmente esto es Ubrique, este es el acuífero kárstico de Ubrique, esto es lo que ocurre en Ubrique, es algo parecido a lo que ocurre aquí por la captación en los pozos, pero allí a partir de manantial. El agua sale como chocolate cuando llueve de forma intensa, y allí hemos básicamente diseñado un dispositivo pues de medida instantánea de ciertos parámetros del agua subterránea, que básicamente pues se transmiten a un servidor a tiempo real, y que pues fijaos la cantidad de información que luego recibe pues el técnico competente, pues para saber un poco el estado, pues qué sé yo, de los niveles de turbidez del agua, por ejemplo. Y eso básicamente tiene intenciones de pues apoyar la toma de decisiones y de la gestión local, ¿vale? Y pues otro proyecto en el que estamos básicamente desarrollando otro tipo de herramientas, pues va encaminada pues, a tratar pues el tema de la contaminación por nitrato, ¿vale? Y ahí lo que vamos a desarrollar sobre todo son sensores virtuales, es decir, sensores que sin medir directamente nitrato, pues pueden inferir a partir de otros parámetros las concentraciones de nitrato, sobre todo pues para ver pues el estado de potabilidad del agua, ¿vale? Eso también lo estamos desarrollando en algunos sitios próximos, ¿vale?
Y bueno, con todo esto pues quiero terminar, para no alargar mucho mi intervención. Sobre todo quiero reiterar mi agradecimiento pues, a todos los que habéis asistido y a la oportunidad pues, que nos dais de materializar nuestras investigaciones aquí en el norte de Málaga. Y como no podía ser menos, pues tengo que agradecer pues, a mis compañeros que forman parte del equipo de trabajo, somos todos sufridores, pues empezando por Bartolomé Andreu, que es el director del Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, que pretendía estar aquí hoy, pero que, bueno, por su puesto ahora académico docente en la universidad, pues está bastante ocupado y ha relegado en mí. Y aquí tenemos pues a Pedro, que está por ahí, a Álvaro, que además es de aquí de Archidona, con lo cual se siente como en casa, nunca mejor dicho. Y pues como no podía ser menos, a agradecer tanto al Ayuntamiento de Archidona en esta ocasión, como pues a la financiación que hemos conseguido captar pues, desde el Miteco pues, para desarrollar nuestras investigaciones. Y poco más. ¿Vale?